Muy buenos días, Iglesia Bíblica Bautista de Altos Pisos. Estamos gozosos una vez más de estar en la casa del Señor, aprendiendo de su santa palabra, de su santa enseñanza. Como habíamos comenzado ya la semana pasada con una simple pregunta que era la siguiente: si uno no puede perder la salvación, ya que se adquiere solamente a través de la gracia, y eso es a través de la fe, sin las obras de la ley, ¿cómo podemos nosotros entonces hacer justicia, validar o responder a algunos de los textos que alguna gente ocupa para poder defender su posición cuando viene al tema de la salvación que no se puede mantener, o en otras palabras, que se pueda perder? Entonces, yo comencé este estudio solamente tomando diferentes fuentes de eruditos, de gente en internet, de diferentes libros, de gente que tomaba esta postura que la gente se puede perder la salvación, y tomé los 23 versículos que yo encontraba que eran más convincentes y quería traer a ellos a la luz de lo que enseña la Escritura y cómo poder contestarlo. Ya eso se llama apologética, la defensa de nuestra fe, la defensa de nuestra postura que enseña la palabra de Dios. La razón por la cual existen diferentes posturas es porque sí hay espacio para dudas, sí hay espacio para malinterpretación. No obstante, nosotros creemos que la totalidad de la Escritura manifiesta una expresión del cual es bastante clara. Y en este punto en específico, cuando viene el tema de la salvación, es que la salvación no se pierde. Entonces, la semana pasada empezamos con algunos textos que eran, yo diría, algo obvios, que estaban hablando más acerca de lo que es la ley versus la gracia. Y si uno toma la postura de la ley, sea en el tiempo de Jesús, cuando estaba tratando de provocar a un arrepentimiento genuino, una creencia, y a un reconocimiento de su falencia espiritual, Jesús ocupó de ese implemento para poder establecer la necesidad de un Salvador que iba a poder cumplir todo lo que el hombre no podía cumplir según el estándar de Dios. Entonces, ese era muchos de los textos que vimos la semana pasada, una diferencia entre lo que era la ley versus las gracias. Ahora, el día de hoy, vamos a continuar con algunos textos en esta segunda sesión, donde vamos a estar viendo donde el texto no va dirigido hacia el implemento de la iglesia, sino dirigido de nuevo hacia Israel, terminando esa primera fase del estudio. Y luego vamos a ver algunos textos que sí son dirigidos a la iglesia, no obstante su interpretación puede ser uno diferente a lo que se está manifestando como lo que es perder la salvación. Y luego la próxima semana voy a dejar los que son más difíciles, ¿ya? Aquellos que podrían tener mayor argumentación o mayor peso, y culminar esta serie la próxima semana. Entonces voy a ver 6 versos el día de hoy, o 6 textos, para poder continuar esto y ver cómo nosotros como creyentes, como bautistas, como cristianos y por sobre todo gente que ama la Biblia, donde queremos regresar a lo que enseña la Biblia, vamos a contestar de una manera congruente, sea a través de entendiendo el contexto, entendiendo palabras o expresando una lógica básica para poder llegar a su interpretación legítima. Entonces vamos a ir al primer texto, Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9. Lucas 13, 6 a 9. Y de nuevo acá vemos a Jesús mismo hablando. Y acá vemos el siguiente texto. Dice así: dijo también esta parábola, Jesús. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo este hombre al viñador al que estaba trabajando aquella tierra: he aquí hace 3 años, ¿ya? Y si quieren hacer un circulito en esas 2 palabras, o un ojo en esas 2 palabras, vamos a encontrar una clave en entender el texto según ese elemento de 3 años. Que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, el viñero, respondiendo le dijo: Señor, déjala
todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Entonces el argumento es la siguiente. ¿Ya? Y donde hacen el mayor énfasis en esa última frase. Si no produjere frutos, la cortarás después. Ya. Entonces el argumento es, si esto no da fruto, si un cristiano no da fruto, si un individuo no da fruto, el producto final va a ser que se va a cortar. Entonces, en otras palabras, si es que uno no tiene buenas obras, ya, que se podían vincular con los frutos, este hombre perderá la salvación. De nuevo, este era uno de los argumentos que yo había encontrado y decidí traerlo a la luz de la totalidad de la Escritura. Entonces dice así, el argumento es, si tú no tienes buenas obras, serás cortado. Jesús te está dando una oportunidad, Jesús está esperando, Él te va a trabajar, pero si a la larga no da frutos, te corta, ¿ya? Entonces ese es el argumento. Entonces, ¿cómo uno va a responder a este argumento? Bueno, hay dos partes para contrarrestar este argumento. Primera parte es entendiendo quién es la higuera. ¿Quién es la higuera? ¿Ya? ¿Es la higuera el cristiano? Ahora una pregunta importante, porque ¿habían cristianos en el tiempo de Jesús? Fueron primeramente llamados cristianos en la iglesia de Antioquía. El movimiento de la gracia no había empezado hasta después de la resurrección. Entonces, si acá no está hablando a cristianos, ¿a quién están hablando? A discípulos, a personas, al mundo. Acá específicamente está hablando con los judíos, ¿ya? Entonces, determinando quién es esta higuera va a ayudar a determinar mucho acerca de este mensaje. Ahora, no es una coincidencia que se esté mencionando 3 años. Ahora, ¿qué verdad aprendemos acerca de 3 años? Y este es un punto sumamente importante en mi opinión. Y es que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Acá, bueno, redondeándolo a 3 años, por 3 años no dio, un poquito más podría ser ese medio año que faltaba. Entonces, acá estamos viendo de que el dueño del territorio es Jehová, Dios Padre. El viñador es Jesús. La higuera es Israel. Y Jesús vino y no estaba viendo producto, y no estaba viendo producto, y no estaba viendo producto, no estaba viendo ningún fruto. Y Jesús le está pidiendo un poquito más de tiempo, ¿ya? Ahora, debemos recordar que en este texto, en los evangelios, vemos la condenación de la hipocresía y pecado de Israel como nación. Entonces Jesús en este momento está recalcando esa realidad que nacionalmente hablando, sea con los herodianos, sea con los fariseos, sea con los saduceos, el Sanedrín, concilio, Pilato, Herodes, todo lo que estaba gobernando a Israel estaba cayendo bajo hipocresía, bajo pecado y no se estaba convirtiendo al Hijo de Dios. Entonces, no estaba produciendo la nación fruto. Ahora, en Oseas capítulo 9, versículo 10, vemos que se menciona a Israel, a Judá, a la nación como el pueblo de Dios, como una higuera. En Marcos 11, 2 al 21, cuando Jesús fue al templo por última vez o al comienzo de la semana de la pasión, pasa por una higuera, no ve ningún fruto. Luego va al templo, ve las atrocidades que se están ocurriendo. 3 años antes Jesús había volcado las mesas y acá está volcando las mesas de nuevo, porque no había visto ningún fruto. Y cuando regresó, maldijo, o sea, esa higuera que no produjo higos, la maldijo y al regreso de ese camino ya estaba muerta. Y estaba representando la condición nacional de Israel. En Mateos 24, 32, Jesús en el discurso cuando estaba hablando de la caída de Israel y la persecución durante la tribulación, hace referencia que cuando uno ve a la higuera y ve que sus ramas están tiernas, uno sabe que ya está tiempo para el verano. ¿Y el verano qué significa? El tiempo de la cosecha. Ya está al final, está donde ya finalmente va a producir frutos. Y durante todo este proceso donde está dando instrucciones,
de saber cómo va a ser el final de los tiempos, el tema del templo, la venida de Cristo, el reino establecido por Jesús, hace esa referencia, ¿ya? Y Jesús, ya en su interpretación simple y básica, está hablando de que a través de la higuera, como cuando se ponen tiernas las ramas, ahí sabemos que viene el verano. De la misma manera nosotros podemos estar viendo estas cosas y entender que ya viene la venida de Cristo. Ahora, yo podría empujar eso un poco, ya mi humilde opinión personal, y hacer referencia a que cuando ya venga finalmente Cristo, va a ser un tiempo donde finalmente la dureza del corazón de Israel se va a ablandar para poder finalmente producir fruto. Y esto lo sabemos porque van a haber 144,000 misioneros judíos. El día de hoy, dentro del organismo pequeño del cual yo pertenezco, hay 800 misioneros. Hay tal vez 2,000 con los bautistas de la convención o 3,000, hay otros cientos por aquí, cientos por allá, pero 144,000 misioneros de tiempo completo haciendo la obra a través de los judíos. Es un gran avivamiento espiritual donde finalmente va a dar su fruto. Entonces, la primera parte que vemos con esto es que Jesús está condenando la hipocresía de Israel porque no produjo fruto. Pero eso significa que más adelante sí lo va a producir. El segundo argumento que vemos que esto no está hablando de que la salvación se pierde, es que la palabra cortar podría significar más que simplemente ir al infierno. Ser cortado puede significar no ser usado por Dios, no estar en ministerio más, no influenciar como antes, como en el caso de Saúl, como era rey, Dios lo desechó, ya lo cortó para no servir y no ser influencial más. Y de la misma manera acá, si no están produciendo, ya se le va a cortar en el sentido de que no van a malgastar el tiempo en tratar de hacer que esto funcione, pero no necesariamente está hablando de irse al infierno. Entonces, con estos dos argumentos, ¿qué sería la interpretación? ¿Ya? Vemos en Romanos 11, ¿ya? Un paralelo con esto. Si la rama natural que de Israel no produjo, se cortó y se puso las ramas artificiales, o mejor dicho, las ramas de otro árbol en esta obra de Dios, fue cortado. Pero no fue cortado de Israel para ir al infierno donde se va a perder para siempre, sino Dios está ahora trabajando a través de la iglesia y los gentiles. Pero judíos sí se han convertido, como lo era el caso de Pablo y los primeros 12. Entonces acá estamos viendo una diferencia de obra de Dios y no que, cuidadito, si no produce frutos, aquí Dios te va a cortar, ¿ya? Entonces ese es, número uno, bastante simple en mi opinión, la respuesta y también el argumento. Ahora, avanzamos ahora a lo que sería la intención para el cristiano. Textos que sí son para la iglesia ahora. Entonces, 1 Corintios 9:27, el texto es el siguiente. Empezando con 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y es un texto bastante convincente que trae convicción a nuestras vidas, a nuestras almas, de realmente pensar que Pablo mismo dijo esto acerca de sí mismo. Entonces, este es el argumento de aquellos que piensan que se pierde la salvación. Dicen así: si Pablo mismo, quien era este gran profeta, apóstol, obrero de Dios, debía cuidarse de no ser eliminado, ¿cuánto más nosotros, quien no nos medimos al nivel de Pablo, podríamos ser eliminados por Dios? Entonces acá tenemos este argumento. Si Pablo tenía que trabajar para no ser eliminado, ¿cuánto más nosotros? Si Pablo tenía que obrar para no perder su salvación, que sería su argumento, ¿cuánto más nosotros? Entonces, la manera en responder este texto, que era uno de aquellos que estaban manifestando como un texto que se pierde la salvación, vemos dos partes. Primeramente, debemos entender el contexto y la intención de ese capítulo, de saber de lo que está hablando. Y segundo, entender a qué se refiere por ser eliminado. ¿Está hablando de ir al infierno, sí o no? Entonces, ahí vamos a empezar.
El contexto, primeramente el contexto. En este capítulo que vemos en 1 Corintios capítulo 9, Pablo está defendiendo su posición, su postura de ser categorizado, contemplado y establecido como un apóstol fidedigno de Cristo. Entonces Jesús lo estableció como apóstol y acá todo el capítulo lo que está haciendo él es: yo estoy defendiendo con las cosas que yo tengo, con los antecedentes que yo tengo, defiendo mi postura de por qué debería ser un apóstol, ¿ya? Apóstol es la palabra griega, para la misma palabra en latín como misionero. Entonces Pablo está diciendo: yo tengo autoridad y estas son las razones, porque hay gente que me está desacreditando. Pero al culminar este capítulo, Pablo revierte un poquito la dinámica. Primero empieza a defender porque sí es llamado a ser apóstol y como él cumple los requisitos para ser alguien con autoridad. Pero luego él cambia y empieza a enseñar un principio diciendo: no porque tengo el título me hace un apóstol vitalicio. Y acá está hablando de decir que aunque yo tengo el título de ser apóstol, dice Pablo, yo aún así no me aferro a ello, sino yo prosigo a continuar peleando, luchando, avanzando, corriendo, ya compitiendo para llegar a la meta final. Hablando de que todavía tengo mi meta en mis ojos, ¿ya? Entonces el contexto acá no está hablando para nada de un tema de salvación. En ningún momento vemos acá en la palabra salvación, cielo o infierno. Lo que está haciendo referencia es ministerio. Esta es la evidencia de mi ministerio por la cual estoy ahora. Y yo continúo avanzando en ministerio para no perder aquella posición. Entonces, la manera de contestar esto es simplemente: Pablo está defendiendo esta posición. Ahora, la segunda parte, ya, de entender el ser eliminado va con la intención del texto. El ser eliminado no está diciendo que yo peleo, me golpeo y sufro y avanzo y me enfoco y me autoexamino para llegar al cielo, sino está diciendo: yo lo hago para terminar bien mi ministerio. Porque si yo me aferro al pasado, voy a dejar de progresar. Y esa es la intención del capítulo 9. Y esa es la intención de la última parte de este texto. Aquellos que se han aferrado a sus éxitos previos, a sus méritos del pasado, a sus ganancias de atrás, han dejado de avanzar hacia adelante. Y de eso se trata esto. Diciendo: ayudando a tantos otros a avanzar, y ellos avanzaron, me quedé yo atrás. Y eso es lo que está diciendo Pablo. No voy a perder la carrera, voy a continuar en la carrera. Entonces no tiene realmente ningún peso. Si uno lo lee del capítulo total, no dice nada acerca de salvación, no dice nada acerca del infierno, no dice nada acerca de perder aquella entrada al cielo. Texto número 3. Vamos a volver a los evangelios, Mateo 6:15, cuando Jesús está enseñando la oración modelo. Ya, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y sigue avanzando. En versículo 15 dice lo siguiente: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas. Esto es al final de la oración, porque dice: Padre, perdona mis transgresiones como yo he perdonado las transgresiones del resto, o perdona mis deudas como yo he perdonado de las deudas de aquellos que me deben. Ya, en esa parte de la oración, al final de la oración, Jesús está explicando la importancia del perdón. Y dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, ojo, aquí se hace un mayor caso por salvación por mérito. Es decir, si tú no perdonas al resto, Dios no te va a perdonar. Entonces acá es: yo debo hacer algo para recibir algo de Dios. Salvación por obras. Entonces, sería mayor un texto para promover la salvación por obras que una salvación que se pierde, pero por el tema de argumento y que este era uno de los textos de defensa acerca de su creencia, vamos a desarrollarlo. Entonces, el argumento es el siguiente: si nosotros no perdonamos, siendo un creyente, Dios a nosotros no nos perdonará.
Ahora, ¿qué es salvación sino el hecho de perdón, misericordia y rescate? ¿Acaso no vemos acá claramente que hay un mérito entre medio, el recibir la salvación de Dios, el perdón de Dios, y yo también perdonando el resto? Entonces, acá vamos a responder, y vamos a responderlo primeramente en el tema lógico, ¿ya? Digamos que eres un creyente, aceptaste a Cristo, eres salvo, ¿ya? No es un proceso, sino es un nacer de nuevo, como dijo Jesús en Juan 3. Y vas por la calle y alguien te ofende. Tal vez te chocan el auto y tú te enfureces y estás así hecho que hierves, está la cara roja, el humo está saliendo por los lados, ya nadie te puede controlar, y en ese momento de enojo sales caminando para el lado y te arrolla un camión. ¿Ya? Entonces vamos a ver esta parte lógica, si la salvación es por obras o si se puede perder por este caso. Si fuiste creyente por 50 años y pasó un incidente, ¿pierdes tu salvación así de una? ¿Y qué tal si en un caso te enojaste con alguien y te olvidaste, pero nunca lo perdonaste? Y vives toda tu vida olvidándote de que aquella persona te ofendió y nunca lo perdonaste y te mueres. ¿Acaso eso te va a robar tu salvación, la que Dios te ha dado? Entonces, acá hay algunos puntos lógicos que habríamos que implementar para demostrar esto. Pero tomemos un caso bíblico, ¿ya? ¿Hubo alguien en la Biblia quien no perdonó, que sabemos que está en el cielo, sí o no? Bueno, la respuesta es sí, y lo encontramos en Primera de Reyes. Ahora, esto es bastante osado decir que alguien del Antiguo Testamento o cualquier persona está en el cielo. ¿Por qué? Porque yo no puedo ver los corazones de nadie. Pero si pudieran haber 3 personas en el Antiguo Testamento que llegaron al cielo, sería Abraham, porque Dios lo bendijo, sería Moisés, porque obviamente Moisés va a entrar, y David. ¿Por qué? Porque David es alguien, número 1, según el corazón de Dios, y número 2, la promesa del Mesías era en base de la imagen de David, ¿ya? Entonces, si hay 3 personas que uno podría asumir que van a estar en el cielo, serían estos 3 personajes. Ahora, David, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 2, David le está dando instrucciones a Salomón de qué hacer después de su muerte. Y en versículos 8 y versículos 9, le menciona a su hijo que debe hacer morir a un hombre, el cual David supuestamente había perdonado con clemencia, pero llegó al final de su vida y dijo, ¿sabes qué? No vas a dejar que ese hombre descienda en paz al Seol o a la tumba. Y acá estamos viendo en esencia lo que es rencor. Después de 10, 20 años tal vez en el reinado, al final de su vida, cuando ya está listo de morir, no suelta el rencor que tiene con este hombre, quien había injuriado, maldecido y blasfemado contra David, mientras él humilladamente se arrancó de Absalón. Y después este hombre viene y se arrepiente y David dice, ya voy a perdonarte, nada va a pasar. Ahora al final de su vida dice, a ese hombre te deshaces de él. Entonces acá estamos viendo que David, antes de morir, no perdonó a este hombre. Y sabemos que David llegó al cielo. Entonces, ¿qué es el principio que vemos acá? Y acá debemos implementar lo que es teología. Y en la parte teológica de este texto es que hay 2 interacciones con Dios. Una posicionalmente y una relacionalmente. La parte posicional entre el hombre y Dios es lo que establece su salvación. O yo soy salvo o no lo soy. O soy declarado justo, que se llama justificación, o soy declarado pecador, inmundo y culpable. Hay solamente 2 posiciones, para bien o para mal. Y dentro de esa estándar posicional, nosotros en nuestro diario vivir podemos tener rupturas en nuestro elemento relacional con Dios. ¿Ya? Y por eso Primera de Juan existe, para hablar acerca de la diferencia entre la posición y la relación. No puedes decir que estás bien relacionalmente con Dios si estás en pecado. Y ese es el punto principal de Primera de Juan. Ahora acá es lo mismo. Jesús está hablando fuertemente en contra de lo que es no perdonar.
de tener rencor, de no tener esta misericordia hacia el resto. Lo mismo vemos en Santiago 2:13, donde dice: juicio sin misericordia será dado a aquellos que no son misericordiosos. Entonces nosotros estamos completamente a favor de ser misericordiosos. Estamos completamente en contra de tener rencor. No obstante, ese rencor no es suficiente, según este texto, que nos está dando ese punto, sea en el ámbito lógico, en el ámbito bíblico y en el ámbito teológico y en el ámbito de todo el resto de la Escritura, de ser una evidencia de que uno pueda perder su salvación. El cuarto texto de 6, Lucas 12, 41 al 46. Lucas 12, 41 al 46. Voy a leer de 42 mejor. Dice así: y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Entonces acá Jesús está diciendo: ¿quién va a ser el obrero, el mayordomo? Es alguien que se le ha entregado una responsabilidad, un siervo, un trabajador que es fiel y prudente, eso es sabio, al cual su Señor va a poner sobre su casa. Entonces, acá hay un punto importante, porque esa introducción va a establecer el resto de la interpretación. Entonces, esa primera parte significa lo siguiente: Jesús está diciendo, ¿quién será fiel y prudente para la obra que Dios quiere hacer? Y avanza: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. El que es fiel, Dios va a tomar a aquellos que son fieles, aquellos que tienen fidelidad. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Entonces, acá hay tres observaciones que me gustaría plantear. Porque acá estamos viendo lo siguiente. El argumento es: Dios nos ha llamado a nosotros a ser siervos, y el siervo que no es fiel, Dios va a castigar fuertemente y los va a poner con los infieles. Ya la palabra infiel en el griego es apistis o apistos, ¿ya? Que significa a sin y pistos fe. Y eso significa los que no tienen fe o los que no son fieles. Puede ir de ambas maneras. Entonces, ¿cómo interpretamos o cómo respondemos a este texto? Porque acá está diciendo: si tú no eres fiel, Dios te va a poner con los inconversos, con los perdidos. Entonces debes ser fiel. Ese es el argumento, la respuesta. Observación número 1. Lo primero que hay que notar dentro de este texto es que acá no hay ninguna parte que habla acerca de salvación o eternidad, sino habla el punto principal de responsabilidad y abuso. Y entendiendo esa parte de abuso, nos va a realmente abrir los ojos a entender este texto. Entonces, la intención, siempre es importante entender la intención. La intención acá es responsabilidad versus abuso. Responsabilidad versus abuso. No está hablando de ir al cielo, no está diciendo yendo al infierno, sino está diciendo: tienes una función, o fuiste fiel o abusaste, y según eso o tendrás una recompensa o serás puesto al lado. Observación número 2. ¿Quiénes eran aquellos quienes estaban abusando en el tiempo de Cristo? Porque Jesús comienza este texto diciendo: ¿y quién pondrá Dios en esta obra del trabajo de Dios globalmente? Entonces acá están diciendo, bueno, acá hay dos tipos de personas: los fieles y los que abusaron. ¿Quiénes son los que abusaron? ¿Acaso Jesús no maldijo a los fariseos y a los saduceos y al concilio y al Sanedrín y al sumo sacerdote? Porque eran como malos pastores que comían del rebaño, engordaban comiendo del resto.
y abusaban de ellos. Ezequiel fuertemente condena eso a través de una visión de Jehová, y Dios mismo dice: yo enviaré el buen pastor que va a corregir este mismo tipo de abuso que se ve acá en este texto. Entonces en el Antiguo Testamento tenían los sacerdotes, los profetas, los reyes, quienes abusaron de su posición y no hicieron su obra. En el tiempo de Jesús se estaba hablando de los fariseos, los saduceos y el Sanedrín y el concilio, que abusaron de la gente sin verdaderamente dándole nada más que una ley tan pesada que ni aun ellos movían con un dedo. Entonces Jesús está atacando la hipocresía de los fariseos en este texto y no está hablando de los cristianos. Ahora, eso no significa que yo puedo ir como un líder dentro de una congregación y abusar de ellos sin realmente ver de que Dios me puede remover. Ahora, porque no hay ninguna referencia de infierno, el texto acá está hablando de que Dios va a remover el uso de los judíos en el ámbito de los fariseos y ese grupo, porque fueron encontrados infieles. Y a quienes se le va a dar esa función, esa obra, no una obra para salvación, sino la obra de alcanzar este mundo con el Evangelio, se le va a dar a los fieles dentro de las iglesias. Y de eso se trataba las 7 iglesias de Apocalipsis. Algunos eran fieles, algunos eran mediocres y otros no eran fieles para nada. Y aquellos que no eran fieles iban a ser removidos. La lámpara se le iba a apagar. A aquellos mediocres se les estaba dando una segunda oportunidad antes de fallar. Y a aquellos que estaban obrando fuertemente se les estaba motivando para no dejar de ser fieles. Pero acá está hablando de nuevo, un ataque contra la hipocresía de los fariseos. No pienses que Dios no va a juzgar en el liderazgo. Texto número 5. Juan 15, 1 al 5. ¿Ya? De nuevo hemos regresado. La mayoría de estos textos, si no se han percatado hasta ahora, tienen un vínculo a los evangelios más que a las epístolas. Los evangelios, ya es sumamente importante distinguir que Jesús seguía en el periodo de la ley y tenía diferentes énfasis en sus enseñanzas. Y enseñanzas donde no necesariamente aplican en su totalidad hacia nosotros. En específico el de cumplir la ley, porque Jesús vino a cumplirla. Y cuando Él habló de cumplirla, lo hacía para condenar a aquellos que no lo podían cumplir, los cuales somos todos nosotros. ¿Ya? Juan 15, 1 al 5 dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, Dios lo quitará. Ojo, Dios lo va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, acá dice lo siguiente: lo que no lleva fruto será quitado. Lo que lleva fruto va a ser podado para dar más fruto. Ya vosotros estáis limpios, ya sido podados. ¿Cómo? Y esta es una clave. Por la palabra que os he hablado. La limpieza de ustedes, los discípulos que me están siguiendo, estaba hablando Jesús con los apóstoles, ustedes ya han sido limpiados. ¿Cómo? ¿Por sus buenas obras? ¿Por sus acciones? El texto dice no, por la palabra que Jesús había dicho. ¿Y cuál es la palabra? Yo te determino limpio, o, y esto sería la interpretación correcta, las enseñanzas que han escuchado. Mis enseñanzas han podido limpiar aquellas áreas malas para producir mayor fruto. Entonces, la exposición a la palabra de Dios es aquello que nos limpia, nos prepara para poder producir más fruto. Ahora, dentro de los 12 que estaba ahí, estaba Judas, quien había sido expuesto con la palabra de Dios, con las enseñanzas, no obstante, no era salvo. Entonces, el ser limpio acá no está hablando de ser salvo. El ser limpio es, ya hemos cortado la ignorancia para que ustedes puedan producir fruto. ¿Y cómo se logra esto? Versículo 4. Esto se logra, han sido limpiados con la palabra y han sido expuestos cuando permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, no podéis llevar fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego y arden. Ahora, si hay algún texto de lo que hemos leído hoy día que podría reflejarse más acerca del tema del infierno, sería este, porque hace referencia a fuego. Pero para poder entender este texto debemos hacer el siguiente observación. Bueno, el argumento es la siguiente. Si tú no permaneces en Cristo, no vas a llevar fruto. Y si no llevas fruto, serás cortado y quemado, y eso es ir al infierno. Entonces, acá el argumento es: si tú no produces frutos, te vas a ir al infierno. Así de simple. Y la manera de producir fruto es si es que tú te permaneces en Cristo. Ahora, ¿qué significa permanecer en Cristo? Ahí es la clave. Esa es la clave. Entonces vamos a ver, número 1, la intención. Número 2, vamos a ver la referencia y advertencia. Y número 3, vamos a ver el significado de fuego. Entonces, la intención del texto es la siguiente, y esto nos da la clave del éxito, o sea, nos da el entender el principio. Dice así: la intención del texto nos da la clave del éxito. La clave del éxito, el producir frutos, es permanecer en Cristo. No importa nuestros esfuerzos, nuestra entrega, nuestra dedicación, inteligencia, la fuente de fruto está en Cristo. La clave de poder ver este texto es entender qué significa permanecer en Cristo. Entonces, dice, si estás separado de Cristo, donde no estás realmente conectado con Él, y no dice qué nos conecta a Él, si no estamos conectados con Cristo, obviamente no vamos a dar fruto. Entonces acá el texto puede ser una de dos cosas: o no somos salvos, nunca nos conectamos, o fuimos conectados con Cristo y nos separamos perdiendo la salvación, y ahí nos somos lanzados en el lago de fuego. Esas son las dos interpretaciones que se pueden ver simplemente en este texto. Ahora, si la salvación es un evento y no un proceso, lo cual vemos en Juan 3, Juan 3 dice que si vamos a ver el reino de los cielos debemos nacer de nuevo, que es un evento. Este texto, ¿dónde vemos ese nacer de nuevo? Tenemos dos opciones. Número 1, en aquella limpieza. Pero aquella limpieza es la exposición del texto de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, las enseñanzas. Entonces la salvación, en esencia, es el permanecer en Cristo. Ahora, la Biblia dice en Juan que nosotros estamos en las manos de Dios. Y nada nos puede separar de Dios. Lo que Dios ha dado al Hijo, Jesús no lo echa fuera, y lo que Dios ha dado al Hijo, nadie lo puede arrebatar de su mano. Entonces, el permanecer a la vid tiene que ver más con la fortaleza de Cristo, que no nos va a perder, que en nuestras falencias. Este texto, ahora, la intención del texto está hablando de cómo producir frutos. Y no necesariamente perder la salvación. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros y vas a llevar mucho fruto. La cual es el producto, el propósito y la función de la existencia del hombre. Ahora, acá vamos a ver una referencia que creo que es clave para poder entender el texto. Y es la siguiente. Hay un texto similar en Ezequiel capítulo 15. Hicimos un estudio en el día miércoles acerca del libro de Ezequiel y me topé con este mismo texto. Y dice así en Ezequiel 15, voy a parafrasear: ¿de qué sirve una vid que no produce fruto? ¿Es su madera lo suficientemente hermosa o valiosa para construir algo? No. Una vid que no produce fruto será cortada y será lanzado al fuego. No sé si ven el paralelo. Jesús hizo muchas referencias al Antiguo Testamento
para traer iluminación e interpretar y también enseñar progresivamente lo que significaba ese texto. Por eso, cuando uno lee el Nuevo Testamento sin entender nada del Antiguo Testamento, va a encontrarse completamente perdido. Porque la mitad del Nuevo Testamento son referencia al Antiguo, explicándolo de una manera más profunda. Entonces, al entender el texto en Ezequiel, el cual Jesús está haciendo un paralelo, en mi opinión, con la gran diferencia que ahora Jesús es la vid e Israel no la es, acá vamos a ver cómo poder interpretar el significado de aquel fuego. Entonces, porque Israel no produjo fruto, fue cortado y fue lanzado al fuego. Y cuando se estudia ese texto en Ezequiel, se hace referencia, habían dos grupos de 3 parábolas. Y acá vemos la tercera parábola del primer grupo, el cual va a ser paralelo con el tercer parábola del segundo grupo. ¿Ya? Para mayor entendimiento, vayan a ver ese estudio en el libro de Ezequiel. Y ambos tienen referencia de fuego, pero en la segunda parábola da a entender que Babilonia es aquel fuego. Babilonia es aquel fuego. Y Babilonia vino porque el corazón duro de Jerusalén no se convirtió después de varias veces que Jehová mandó profetas y con su corazón duro no se convirtieron y profanaron el templo y blasfemaron el nombre de Jehová y dañaron la imagen de Dios y produjeron un daño tan grande, irreversible, que llegó el juicio y destruyó todo Jerusalén y terminó quemándolo todo, incluyendo el templo. Jesús vino y cuando Juan el Bautista estaba predicando en Mateo 3, él hace referencia: yo bautizo con agua, versículo 11, más viene uno después de mí, que es el Cristo, que es Jesús, que va a bautizar con el Espíritu Santo y ¿qué cosa? Fuego. Ahora, muchas veces cuando uno lee eso, uno podría atribuir, bueno, ese fuego es el fuego del Espíritu Santo, como vemos la llama de fuego sobre la cabeza de los cristianos en el día de Pentecostés. Pero la referencia acá se podría vincular mejor cuando uno ve el texto como es, con lo que es el periodo cíclico en el ámbito de la Biblia, donde hay ciclos en la Biblia. Los jueces tuvieron ciclos, el Antiguo Testamento tuvo ciclos, la venida de Cristo tuvo un ciclo. Acá vemos que ese bautismo de fuego vino como resultado 40 años después por la dureza de Jerusalén. Llegó Roma, arrasó con todo Jerusalén, destruyendo cada bloque del templo y destruyendo todo con fuego. Ese juicio de Roma fue de parte de Dios Padre por el rechazo, la dureza, la persecución contra los cristianos y todo lo que se hizo en contra de Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nacionalmente hablando, Jesús llegó a establecer su reino y Él es la vid y está ramificándose a través del Antiguo Testamento, la ley y el sistema. Pero los judíos que no se mantuvieron aferrados a Cristo, que eran los fariseos y la nación de Israel en su totalidad, terminaron siendo cortados de la obra de Dios, lanzados para el lado y fueron quemados a través de Roma. Entonces, esa sería una interpretación histórico de lo que estaba enseñando Jesús, de no permanecer en Él. Jesús vino a establecerse y ellos se alejaron de Cristo. Ellos se desligaron de la obra de Dios. Ellos se desligaron de la manifestación de Dios. Y por eso no produjeron frutos. Y porque no produjeron frutos, no había necesidad de tenerlos ya separados de Cristo y fue quemado Jerusalén.
Ahora, la aplicación para nosotros es la siguiente. Si nosotros queremos producir frutos en una ámbito de que va a traer gloria a Dios, debemos aferrarnos relacionalmente con Cristo. Posicionalmente ya Dios nos tiene aferrados, nos tiene agarrados. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Ya de nuevo, Cristo conoce sus ovejas y las llama y vienen. Y Él no va a dejar que ninguna le arrebate de su mano. Entonces, nuestra seguridad de salvación no está en base de mi fortaleza de agarrarme a Cristo, sino mi salvación está en la fuerza de Cristo de agarrarme a mí, ¿ya? Él es la fuerza de Dios que me salva y no la mía. Texto número 6, y con esta terminamos. En capítulo 2, o sea, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17, y terminamos con este, que es aquellos textos que eran más vinculados al cristiano. Versículo 17 dice así: así que vosotros, oh amados, Pedro está escribiendo, sabiéndolo de antemano, y vamos a ver qué es ese antemano que estamos viendo, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Caigáis de caerse de vuestra firmeza. Entonces el argumento acá que diría aquel que piensa que se pierde la salvación es la siguiente: tengamos cuidado de guardarnos, ¿ya?, de caer de nuestra firmeza. Y esa firmeza obviamente debe ser la salvación en Cristo, porque Cristo es nuestra roca, Cristo es la peña de Oreb, ¿ya? Cristo es aquella, la torre fuerte, nuestro refugio, ¿ya? Y esos son obviamente verdades acerca de Cristo. Pero cuando vemos el contexto del capítulo y la dinámica de todo el libro, vamos a poder encontrar una respuesta que es más eficaz, es mejor que simplemente tomar un versículo guacho, ¿ya? Entonces, la advertencia es vinculado al error de doctrina y no obras. Entonces acá, si uno lo lee tal cual como es, no es tus malas obras que te hacen perder de tu firmeza, de tu salvación, sino es mala doctrina, ¿ya? Ahora, el texto acá sí está hablando específicamente, el capítulo y el libro, de tener cuidado de malos maestros, de falsos profetas, que van a abusar de ustedes, que van a venir con otra doctrina, que van a venir con otras enseñanzas, y todo la gran totalidad o mucho de lo que se enseña Pedro es advertencia de malos maestros, y ese es un punto fuerte que Pedro está realmente recalcando. Cuidado, cuidado, cuidado. Y acá podemos entender este mismo relato, ya reiterado el peligro de los falsos maestros, cuando leemos el versículo antes y después. ¿Ya? Dice en versículos 16 y 18. 16 dice así: casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay cosas difíciles de entender, ¿ya? Pedro está diciendo, hasta a mí me cuesta entender a Pablo, las cuales los indoctos, esos son la gente sin experiencia y conocimiento, e inconstantes, aquellos que no tienen la parte moral en sus enseñanzas, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, versículo 16 está diciendo, estas personas, los indoctos y los inconstantes, tuercen las escrituras de Pablo y todas las escrituras para su propia perdición, porque desvían de la salvación de Cristo y ellos mismos se pierden. Y por eso dicen, cuidado de no caer de la firmeza que tienen, guardaos de ellos. Versículo 18 dice, antes bien creced en la gracia y ¿qué cosa? Y el conocimiento. No dice crecer en salvación, en ir al cielo o ir al infierno. En el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces la intención de este texto no está diciendo, tengan cuidado de perder su salvación, de su firmeza, de la van a perder si es que vienen esta persona,
sino lo que está acá hablando, totalidad del texto, la totalidad del libro de Pedro y su intención. Él siempre está advirtiendo de los malos maestros. Está diciendo, si ustedes se desvían con mala doctrina, la fortaleza que tienen por vivir, la fortaleza que tienen por ejercer su ministerio, la fortaleza que tienen en hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, las vamos a perder porque no vamos a tener la firmeza de la enseñanza. Y acá es un empuje a la pureza doctrinal, a entender las escrituras, a no ser superficial, a no irnos con cada viento de doctrina, sino de aferrarnos fuertemente, firmemente, anclándonos en las sagradas escrituras. No nos caigamos de la fuerza que tenemos en esta Biblia. Cuando yo dejo de vivir por esta Biblia, empiezo a caer. Cuando dejo de estudiar esta Biblia, dejo de progresar. Cuando dejo de basarme en esta palabra que Dios me ha dado, dejo de ser eficaz en lo que Dios me ha dado para que yo sea eficaz en la obra de Dios. Y a eso se está refiriendo. Y no se está haciendo referencia a lo que es perder la salvación. Entonces, en resumen, vemos las importancias y advertencias. La importancia de aferrarnos a Cristo. La importancia de no ser hipócrita. La importancia de no desviarnos teológicamente. La importancia de realmente aferrarnos a sus promesas. La importancia de no abusar en los puestos que estamos. La importancia de seguir siendo un heraldo para el resto, pero al mismo tiempo no ser un hipócrita y yo también progresar, porque no me puedo aferrar al pasado. Y en todas esas cosas no nos da una excusa para pecar, no nos da una libertad para ser mediocres, no nos excusa para hacer una maldición para el resto. Porque sí vamos a tener juicio, sí vamos a tener consecuencias. Dios está 100% en contra de todas las cosas que hoy día estamos hablando. No obstante, no está vinculado con mi salvación. Porque la salvación no es según lo que yo he hecho, sino la gracia de Dios y lo que Cristo ha hecho en su preciada vida, muriendo en aquella cruz. Bueno, que el Señor le bendiga en este último domingo del mes de agosto. Bendiciones.